He visto la oscuridad en los ojos del hombre, la misma que habita en mí. No siempre se presenta como un monstruo visible, sino como un susurro suave que promete poder, placer o descanso. A veces creemos que Dios guarda silencio, pero la verdad es que su voz nunca ha callado. Somos nosotros los que dejamos de escucharla. Y cuando el alma se acostumbra al ruido del mundo, la conciencia se adormece y el pecado encuentra su morada. Cada día el corazón del hombre se aleja un poco más de la luz. La soberbia lo convence de que no necesita a Dios. La avaricia lo persuade de que nada es suficiente. La lujuria lo atrapa en el deseo que nunca sacia. La envidia lo devora en secreto. La gula lo esclaviza, la ira lo corrompe y la pereza lo hace olvidar para qué fue creado. No son simples faltas morales. Son raíces podridas que corroen el alma hasta que solo queda el vacío. He sentido ese vacío. He caminado por el valle donde el silencio de Dios parece eterno. Pero incluso ahí algo arde. Un llamado, un recordatorio de que aún hay tiempo, de que incluso la culpa puede ser redimida. No hay oscuridad que su luz no pueda atravesar, pero hay un límite, y no siempre sabemos cuándo lo hemos cruzado. Cada uno de estos pecados tiene un rostro, una historia, una forma distinta de engañarnos. A veces se presentan como virtud, otras como necesidad. Y si no abrimos los ojos, terminaremos justificando lo que destruye nuestro espíritu. He aprendido que Dios no detesta al hombre, sino lo que el hombre elige abrazar cuando se aleja de él. Lo que detesta son las mentiras que nos convierten en algo que no fuimos creados para ser. Y si estas palabras te incomodan, es porque en lo profundo de ti aún hay algo que puede despertar. Si estás escuchando esto, no lo ignores. Hay algo que el mundo ha intentado borrar, la idea de juicio, de rendición, de arrepentimiento. Pero no hay salvación sin reconocer la caída. No hay redención sin mirar el rostro del pecado y admitir que lo hemos amado más de lo que amamos la verdad. A veces pienso que Dios no castiga, solo deja que veamos el resultado de nuestras elecciones. Pero ese instante de conciencia puede ser también el inicio del perdón. Si aún respiras, aún puedes cambiar el rumbo. Si aún puedes escuchar, no es tarde. Suscríbete si quieres seguir este camino conmigo, no por curiosidad, sino por necesidad, porque lo que viene no son simples palabras, son advertencias antiguas, verdades que duelen, pero que pueden despertar al alma dormida. Y si estás dispuesto a enfrentarte contigo mismo, entonces quédate, porque en los próximos días voy a mostrarte los 7 pecados que Dios detesta y lo que hacen dentro de ti cuando crees que nadie los ve. Durante años creí que podía hacerlo todo por mí mismo, que mis decisiones eran suficientes, que mi voluntad bastaba. Me miraba al espejo y no veía debilidad, veía control, dominio, poder. Pero un día entendí que esa voz que me decía, no necesitas a nadie, no era fuerza, era soberbia. Y la soberbia es el pecado que destruye sin ruido, porque se disfraza de independencia, de inteligencia, de valor. He visto a hombres levantar imperios creyendo que su éxito era una señal divina. He visto a otros despreciar la fe porque no la comprenden, y a muchos más sentirse superiores solo por no haber caído todavía. La soberbia no necesita gritar. Basta con que te haga creer que estás por encima de los demás. Es el eco del primer error, el mismo que expulsó a Lucifer del cielo. Cuando el corazón se llena de orgullo, ya no hay espacio para Dios. Y ese vacío que deja no tarda en llenarse de mentiras. Tú puedes solo. No necesitas perdón. Nadie tiene derecho a juzgarte. Y lo peor es que las creemos. Nos volvemos nuestros propios ídolos, olvidando que incluso el polvo obedece a su creador. He sentido ese fuego en el pecho, esa falsa seguridad que te hace mirar hacia abajo a los demás. Es adictiva,
Pero la soberbia es como una torre que uno mismo construye, ladrillo por ladrillo, hasta que el viento sopla y todo cae, porque todo lo que se levanta sin humildad termina en ruina. Si alguna vez te sentiste superior, escucha esto. No hay grandeza en creerte invencible. La verdadera fuerza está en arrodillarte, en reconocer que no sabes todo, que no puedes todo. Dios no detesta la inteligencia ni la ambición, detesta la ceguera del corazón que olvida de dónde viene. A veces, el castigo no es la caída, es el silencio que viene después, ese instante en el que te das cuenta de que nadie te escucha, porque tú fuiste quien dejó de escuchar primero. Y ahí, en medio del orgullo roto, solo queda una elección: rendirte o seguir fingiendo. Yo elegí rendirme, no por miedo, sino porque comprendí que no hay paz en la soberbia. Hay ruido, hay vacío, hay distancia. Y mientras más te alejas de Dios, más crees que estás cerca del cielo. Es la trampa perfecta. Si estás aquí, mírate por dentro. Pregúntate si tus logros no se convirtieron en cadenas, si tu seguridad no es solo una máscara del miedo. La soberbia promete libertad, pero termina esclavizándote. Y si aún crees que no la padeces, recuerda, el orgullo siempre es más visible en los demás, nunca en uno mismo. Suscríbete si quieres seguir escuchando las verdades que el alma evita. No porque sean cómodas, sino porque son necesarias. Lo que viene es más oscuro, más íntimo, más humano. Porque después de la soberbia viene la avaricia, y en ella el alma ya no busca ser admirada, busca poseerlo todo. He sentido cómo la avaricia se desliza silenciosa en el corazón, como un susurro que promete seguridad y plenitud. Al principio parece inofensiva, solo quieres un poco más, un pequeño respiro, un poquito de estabilidad. Pero pronto te das cuenta de que no hay límite, que cuanto más posees, más vacío sientes. La avaricia no es hambre de dinero, ni de bienes, ni de poder. Es hambre del alma que ha olvidado que la verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, sino en lo que eres capaz de dar. He visto manos temblorosas aferrarse a monedas, tierras, títulos y recuerdos, como si dejar ir significara desaparecer. He visto familias romperse por un puñado de bienes, amistades destruirse por un trozo de tierra o una herencia. Y yo mismo caí en esa trampa creyendo que mientras tuviera estaría protegido. Pero la avaricia no protege, devora. Te hace ciego a la belleza, insensible a la compasión, ciego a la voz de Dios que siempre pregunta: ¿a quién sirves? ¿Al oro o a mí? Veces pienso que la avaricia es el reflejo de un miedo profundo, miedo a la escasez, a la falta, a la soledad. Pero en realidad es miedo a enfrentar la verdad, que nada de lo que poseemos nos pertenece realmente, que todo es un préstamo prestado por Dios y que algún día deberemos responder por lo que hemos retenido. Si alguna vez sentiste que nunca tienes suficiente, detente. Escucha el vacío que late dentro de ti, esa ansiedad que te obliga a acumular. Esa es la señal de que has permitido que la avaricia se instale en tu corazón. La riqueza que no se comparte se vuelve cárcel. Los tesoros que no edifican el alma terminan corroyéndola desde adentro. He aprendido que desprenderse no significa perder, sino liberarse. Dar no es un sacrificio, es una redención. Cada vez que ofrecí algo sin esperar retorno, sentí cómo la sombra de la avaricia retrocedía, dejando un espacio donde la luz podía entrar. Y ese espacio es donde Dios habla. Suscríbete y sigue este camino conmigo. No para aprender a acumular, sino para aprender a soltar lo que nos ata. Porque después de la avaricia viene la lujuria. Y allí el deseo ya no busca seguridad, sino satisfacción. He sentido la lujuria como un fuego silencioso que consume sin hacer ruido, un impulso que promete placer pero deja vacío.
Al principio parece inofensiva, un susurro que dice, solo esto, solo un instante, nadie lo sabrá. Pero pronto el instante se vuelve hábito, el deseo se vuelve necesidad y la necesidad se vuelve esclavitud. La lujuria no es solo carne, es un hambre que no se sacia, un vacío que nunca se llena, un reflejo de la desconexión con lo que realmente importa. He visto cómo corrompe corazones, destruye relaciones, rompe familias, y aún así el mundo lo celebra como libertad. Me dejé arrastrar por ella, creyendo que podía controlarla, que era fuerte, que estaba por encima del instinto. Pero el deseo no se somete a la voluntad. Se infiltra, se disfraza, se convierte en sombra que guía tus pasos cuando crees que estás caminando en la luz. La lujuria es traicionera porque aparenta vitalidad y pasión, mientras arranca la esencia de quien la abraza. Me he sorprendido justificando lo injustificable, engañándome con excusas que sonaban sabias, pero que en el fondo eran mentiras. Y cada vez que cedía, sentía como un pedazo de mi alma se iba apagando, consumido por algo que nunca me perteneció realmente. Si alguna vez te dejaste llevar por un deseo que sabías que te haría daño, detente y mira dentro de ti. Observa cómo la lujuria actúa como espejo. Refleja lo que buscas fuera, pero nunca muestra lo que has perdido dentro. Cada impulso que seguimos sin conciencia es un ladrón silencioso que roba nuestra paz y nos aleja de lo que Dios quiere que valoremos. He aprendido que el verdadero placer no se encuentra en ceder al impulso, sino en comprenderlo, reconocerlo y transformarlo. La pasión que construye no destruye, la que destruye no enseña. Cuando comencé a discernir mis deseos, comprendí que cada elección llevaba consigo consecuencias que no siempre vemos hasta que es demasiado tarde. Si quieres seguir entendiendo la verdad detrás de lo que nos aleja de Dios, acompáñame en este viaje, no para juzgar, sino para despertar la conciencia antes de que la sombra de la lujuria consuma lo que más amamos. Porque después de la lujuria viene la envidia, y allí el veneno no es del cuerpo, sino del corazón. He sentido la envidia como un veneno silencioso que se instala en el corazón y lo corroe sin aviso. No se muestra con gritos ni golpes, se manifiesta con miradas furtivas, susurros internos, deseos que nacen de la comparación. Al principio parece inofensiva, una chispa que dice, solo quiero lo que él tiene, lo que ella posee. Pero pronto, esa chispa se convierte en fuego que consume la paz, la gratitud y la alegría propia. He visto cómo la envidia destruye amistades, rompe familias, destruye sueños propios, mientras ansía los ajenos. He sentido la desesperación de querer lo que otros poseen, creyendo que solo así podré ser feliz, sin darme cuenta de que el verdadero bienestar nunca se encuentra en lo que otros tienen, sino en lo que aprendemos a valorar dentro de nosotros mismos. La envidia es una trampa sutil porque nos hace creer que la vida de los demás es perfecta, que su éxito es injusto y que nuestra desgracia es eterna. Me encontré atrapado en ese pensamiento, midiendo cada logro ajeno como una afrenta, permitiendo que mi corazón se llenara de amargura mientras perdía la capacidad de apreciar lo que ya tenía. Si alguna vez sentiste que la felicidad de otro te dolía más que tu propia tristeza, detente. Observa cómo la envidia actúa como un espejo roto. Refleja nuestra inseguridad, nuestras carencias, nuestra incapacidad de valorar lo que somos. Cada pensamiento envenenado nos aleja de Dios, porque mientras miramos lo que otros poseen, olvidamos el propósito que nos fue dado y la luz que aún reside en nosotros. He aprendido que la verdadera libertad llega cuando reconoces tu propia luz y dejas de medir tu valor por lo que otros tienen. La envidia no es solo un pecado, es un ladrón de la paz, un carcelero del alma.
Cada vez que la enfrentamos con conciencia, con humildad y gratitud, comenzamos a redimirnos, a construir un corazón capaz de admirar sin desear destruir, de aprender sin resentir. Si quieres continuar este camino conmigo, no como un juicio, sino como una advertencia, suscríbete y sigue viendo cómo la verdad se revela en cada uno de los pecados, porque después de la envidia viene la gula, y allí la codicia del cuerpo reemplaza la codicia del alma. He sentido la gula como un vacío disfrazado de abundancia, como un hambre que nunca se satisface aunque el mundo me ofrezca todo. No hablo solo de la comida o la bebida, sino de cualquier exceso que buscamos para llenar el alma. El exceso de comodidad, de distracciones, de indulgencias que prometen placer y terminan dejando un hueco más grande que el anterior. Al principio parece inofensivo, un pequeño placer, un gusto permitido, pero pronto se convierte en necesidad, en dependencia, en prisión silenciosa. He visto cómo la gula esclaviza al cuerpo y al espíritu, cómo los que se entregan a ella pierden la conciencia de sí mismos. La satisfacción nunca llega porque la gula no busca llenar, sino consumir. Cada bocado, cada deseo, cada indulgencia que cedemos sin control es un ladrón que nos roba algo invisible. La paz, la claridad, la conexión con lo divino. La gula es traicionera porque promete abundancia y felicidad, mientras nos sumerge en un ciclo de insatisfacción y remordimiento. Me sorprendí justificando excesos, creyendo que merecía más, que necesitaba más, que el mundo debía darme sin límite. Pero cada vez que cedía, sentía como algo en mi interior se apagaba, un pedazo de alma que la abundancia no podía reemplazar. Si alguna vez buscaste llenar un vacío con lo que no podía llenarlo, detente y mírate por dentro. La gula no solo corrompe el cuerpo, corrompe la mente y el espíritu. Mientras más buscas afuera lo que solo puede encontrarse adentro, más te alejas de la verdad y de Dios. He aprendido que la verdadera satisfacción no se encuentra en consumir, sino en discernir, en elegir con conciencia, en reconocer lo que necesitamos y lo que simplemente queremos. Cada acto de moderación, cada instante de autocontrol, es un paso hacia la libertad y hacia la redención del alma. Si estás escuchando esto, reflexiona sobre lo que consumes y lo que permites que te consuma. Cada uno de los pecados que enfrentamos es un espejo que nos revela quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser si nos atrevemos a mirar con honestidad, porque después de la gula viene la ira y allí ya no es el exceso lo que nos domina, sino el fuego que llevamos dentro. He sentido la ira como un fuego que arde dentro de mí, un calor que consume la razón y nubla la visión. No siempre se muestra con gritos o violencia. A veces es silenciosa, como un veneno que se filtra lentamente en los pensamientos y en los actos. Al principio parece justa, necesaria, como un grito contra la injusticia, pero pronto se convierte en tiranía interna, en una fuerza que nos hace esclavos de nosotros mismos y nos aleja de Dios. He visto cómo la ira destruye relaciones, apaga la bondad y corroe la paciencia. He sentido el corazón latir con un ritmo que no reconoce la calma, los puños cerrarse sin intención y la lengua herir sin pensar. La ira es traicionera porque nos convence de que somos fuertes al ceder a ella, mientras nos debilita, nos hace creer que controlamos, cuando en realidad nos domina. Cada acto de ira que he permitido ha dejado cicatrices que no se ven, palabras dichas en silencio, resentimientos guardados, silencios que pesan más que 1000 golpes. La ira es un reflejo de aquello que no aceptamos, de la injusticia que creemos sufrir, del dolor que no queremos enfrentar. Nos convierte en jueces de todo y de todos, menos de nosotros mismos. Si alguna vez dejaste que la ira dictara tu camino, detente y observa cómo actúa. Escucha su murmullo antes de que se transforme en grito. Cada explosión de enojo no resuelve nada,
solo muestra lo lejos que estamos de la paz que Dios quiere para nosotros. Aprender a dominar la ira no es un signo de debilidad, sino de verdadera fuerza. He aprendido que el control de la ira empieza con el silencio, con la reflexión, con la humildad de aceptar que no todo está en nuestras manos. Que el perdón, aunque difícil, libera más que el resentimiento. Que la verdadera autoridad no nace de la fuerza, sino de la calma y la claridad de espíritu. Si estás escuchando esto, pregúntate, ¿qué rencores cargas que te alejan de la luz? ¿Qué llamas justicia que en realidad es tu propio juicio cegado? La ira nos enseña sobre nosotros mismos, pero solo si la enfrentamos con honestidad y sin autoengaño. Y después de la ira viene la pereza. Allí el alma deja de luchar y olvida para qué fue creada. He sentido la pereza no como descanso, sino como un peso que se instala en el alma y hace que la vida se detenga. Al principio parece inofensiva, solo un momento de tregua, un respiro necesario. Pero pronto se convierte en hábito, en rutina que apaga la voluntad, en una sombra que se adueña de los días y de los sueños. La pereza no solo es física, es mental, espiritual, una ausencia silenciosa que nos hace olvidar quiénes somos y para qué fuimos creados. He visto cómo la pereza corrompe lo que podríamos lograr, cómo destruye talentos, relaciones, oportunidades. He sentido la comodidad como un velo que me impedía mirar hacia adentro, hacia Dios, hacia la verdad que me llamaba a crecer. Cada vez que cedía a ella, sentía cómo el tiempo se escapaba y la vida se consumía sin que yo hiciera nada para detenerla. La pereza es traicionera porque se disfraza de paz y descanso, mientras roba la acción y la conciencia. Nos hace creer que no pasa nada si dejamos de actuar, que podemos aplazar decisiones, que nuestra alma puede esperar. Pero la espera prolongada solo aumenta el riesgo de perder el rumbo, de olvidar la luz que nos guía, de alejarnos del propósito que nos fue dado. Si alguna vez sentiste que tu vida se estaba consumiendo en inercia, detente y mírate a ti mismo. Observa cómo la pereza ha afectado tu espíritu, cuánto tiempo has perdido mirando hacia otro lado y cuánto podrías recuperar si decides moverte con intención y conciencia. La acción consciente es un acto de fe, la inacción es un rechazo silencioso a lo que Dios nos ofrece. He aprendido que superar la pereza requiere más que fuerza de voluntad. Requiere reconocer el precio del tiempo perdido y aceptar la responsabilidad de cada instante. Cada pequeño paso hacia la disciplina, cada decisión de actuar cuando podrías quedarte quieto, es un acto de redención y de luz. Si estás escuchando esto, no ignores tu potencial. No permitas que la pereza te robe lo que podrías construir, lo que podrías ser, lo que podrías entregar al mundo y a Dios. Cada día que pasamos sin movernos, alejamos un poco más nuestra alma de su propósito. Porque después de la pereza, llega la última parte, el cierre, donde comprendemos que todos los pecados que hemos enfrentado no son solo errores, sino advertencias y caminos hacia la redención, si tenemos el valor de mirar dentro de nosotros mismos. He recorrido este camino y he visto mi alma reflejada en cada pecado. La soberbia que me hizo mirar a los demás desde lo alto. La avaricia que me hizo aferrarme a lo que no me pertenecía. La lujuria que me cegó con deseos falsos. La envidia que me llenó de resentimiento. La gula que devoró mi paz. La ira que quemó mi corazón y la pereza que me dejó dormido frente a la vida. Cada uno de ellos es una advertencia, un espejo que refleja la fragilidad de mi humanidad. He comprendido que no estamos solos en esta lucha. Dios no nos abandona, nos llama, nos observa y espera que abramos los ojos antes de que sea demasiado tarde. Cada pecado nos enseña algo si tenemos el valor de mirar dentro de nosotros mismos.
Nos revela dónde fallamos, qué necesitamos cambiar y cómo podemos volver a la luz. No hay redención sin conciencia, no hay arrepentimiento sin honestidad, no hay salvación sin decisión. Si escuchas esto, no lo ignores. Mira tus propios reflejos, enfrenta tus sombras y reconoce los lugares donde has cedido al engaño de tu ego y tus deseos. Cada uno de nosotros lleva dentro los mismos 7 pecados que hemos recorrido y cada uno tiene la opción de transformarlos en aprendizaje, en humildad, en fuerza para acercarse a Dios. He aprendido que la verdadera libertad no consiste en no pecar, sino en reconocer cada error y elegir actuar diferente cada día. No es un camino fácil, es un sendero oscuro y solitario en ocasiones, pero es el único que nos conduce hacia la redención. Cada lágrima, cada arrepentimiento sincero, cada esfuerzo consciente es una luz que rompe la oscuridad. Suscríbete si quieres seguir explorando estas verdades conmigo, no porque sean cómodas, sino porque son necesarias. Comparte este mensaje con quienes sientes que podrían despertar antes de perder lo que aún tienen. No es un llamado al miedo, sino a la reflexión profunda y al cambio real. Al final, comprendí que los pecados no son solo faltas que nos alejan de Dios, sino señales de lo que debemos cuidar: el corazón, la intención, la acción. Cada sombra que enfrentamos puede enseñarnos a caminar con más luz, a valorar lo que tenemos, a amar con más fuerza, a vivir con propósito. Y ahora, después de recorrer este camino de advertencias y descubrimientos, me pregunto, ¿qué harás tú? ¿Seguirás ignorando lo que tu alma sabe que es verdad? ¿O abrirás los ojos y elegirás volver a la luz? La decisión es nuestra. Siempre lo ha sido, siempre lo será.